Antonio del Olmo, muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias a ti también. Antonio, es un placer verte, es un placer conocerte, respeto muchísimo tu trabajo y tu trayectoria. Me gustaría preguntarte, como director de la Escuela Incorpore y creador de PCI, Proceso Corporal Integrativo, ¿a dónde nos lleva el proceso corporal integrativo? ¿A qué lugar nos lleva? ¿Del alma o del cuerpo, de la vida? Bueno, la idea del proceso corporal es que nos lleve a nosotros mismos, que es lo más difícil normalmente, ¿no? Como la idea es esa, como hacer una propuesta que es una propuesta multidisciplinar, un enfoque que trabajamos de forma sistémica, ¿no? Con diferentes elementos y que esa propuesta nos vaya ayudando a encontrarnos desde una nueva mirada hacia nosotros mismos y que esa nueva mirada nos permita actuar de una forma diferente con nosotros, con los demás y con nuestro entorno, ¿no? En la terminología del proceso corporal integrativo, del PCI, lo llamamos trabajar en coherencia. Es decir, que la cabeza, que los pensamientos, que el corazón y que el cuerpo actúen, aunque sea por instantes, aunque sea por 2 segundos, en coherencia, en conexión, ¿no? Porque es verdad que nosotros normalmente no funcionamos así. Normalmente pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos lo que podemos. Y la idea del PCI es justamente darnos cuenta de esta realidad en la que estamos así de alguna forma educados y configurados y empezar a darle fuerza, valor a la experiencia de sentirte en coherencia, sentirte unificado, sentirte conectado con esos tres aspectos. Y eso es muy transformador para todos nosotros. La danza ha sido ancestral, viene en los genes. Ujú. ¿PCI nos conecta un poco a eso también? Sí, el PCI, uno de los recursos más importantes que tenemos es el movimiento, es la danza, ¿no? Es el movimiento como recurso para, de alguna forma, transitar. Yo creo que la danza, desde el marco del PCI, es el arte de transitar. Transitar en lo que ya conocemos de nosotros y la idea de lanzarnos a otra manera de buscar el equilibrio, ¿no? De hecho, me viene en este momento, según hablo contigo, Jorge, Antonio Gades decía que la danza es lo que hay entre paso y paso, ¿no? Cuando un bailarín intenta bailar, lo que hace, buscar lo que hay entre paso y paso, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo que queremos intentar con este modelo de trabajo es amplificar esta situación que es muy de la vida de todos los días, es decir, estar entre paso y paso, entre lo que ya conozco y lo que me gustaría conseguir, etcétera, 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 y normalizar esa situación para crear otras maneras, ¿no? De relación contigo y con los demás, ¿no? Es verdad que para pasar en transitar hace falta experimentar mucho la incertidumbre, ¿no? Es decir, que cuando tú estás apoyado en un sitio y quieres ir a otro sitio, inevitablemente pasas por el desequilibrio. Si no, no puedes bailar. Si no te desequilibras, no puedes bailar, te quedas en el mismo sitio, ¿no? Qué Entonces, bueno. esto que es una metáfora, es realmente una cosa que nosotros le sacamos mucho partido, porque es muy real, ¿no? Mm. Y si lo hacemos con el cuerpo, lo vamos a necesitar hacer también con la mente y con las emociones, es decir, movernos en lo que hay entre paso y paso, entre lo conocido y lo que quieres llegar a crear, lo que quieres llegar a conseguir en ti, Me encantó eso de la incertidumbre. Desde luego, ¿no? para los que a veces nos metemos mucho en el control, es un excelente paso hacia el no saber. Sí, es que de alguna forma para crecer, por lo menos para crecer bajo la perspectiva que hacemos en Incorpore, es imprescindible la incertidumbre. Como, de alguna manera es como darle un marco de normalidad a la incertidumbre, ¿no? Es cierto que a veces muchas de las cosas de nuestra forma de vivir nos facilitan dejarla como para las situaciones como de peligro o situaciones excepcionales o situaciones, bueno, pues ahora estamos todos con el COVID, ¿no? Y claro, la incertidumbre coge un protagonismo como si fuera algo extraordinario, ¿no? Y sin embargo, si lo hacemos todo a una escala más pequeña y más manejable y nos miramos a nosotros mismos, podemos experimentar, por ejemplo, entre cómo das un paso, según me levanto de esta silla yo o tú te levantas, Jorge, de la silla, para ir a la cocina, necesitas arriesgarte a decidir dónde pones el otro pie. Es una actividad que está ya muy mecanizada y sabes dónde está la nevera y normalmente no va a fallar nada. Pero cuando nos ponemos a bailar y a movernos, esto se magnifica mucho en nosotros y de alguna forma le podemos sacar mucho partido para ver que si yo me atrevo a vivir con incertidumbre, tengo una capacidad de crear
nuevas respuestas, nuevos movimientos, nuevas opciones para ver cómo resuelvo el movimiento, ¿no? Cómo juego con ese movimiento. Y eso es danzar, es estar en la incertidumbre. Leí por ahí Sí, en tu página que dices, bailamos como vivimos. Antes de entrar en un proceso corporal, ¿nos movemos desde lo que somos o desde la imagen que nos creamos? nos movemos un poco desde los dos sitios, yo creo, pero fundamentalmente desde la imagen, porque es el modelo de seguridad que necesitamos también de alguna manera, ¿no? Yo creo que algo que a todos nos viene muy bien, nos sienta muy bien, nos gusta mucho, disfrutamos mucho, es que precisamente cuando nos dejamos llevar por la música, cuando bailamos, también nos nutrimos. Hay una parte de nuestro ser interior que se nutre, porque en ese mismo movimiento libre, por un lado estamos un poquito atrapados, es una libertad un poquito condicionada por nuestra imagen, como tú dices, pero también hay un espacio de posibilidades que también nos nutre, nos sienta muy bien, nos vivifica mucho, nos hace sentir bien a todos, ¿no? Entonces es un ten con ten. Y lo que tratamos de nosotros de hacer en PCI justamente es sacarle también partido a este fenómeno, ¿no? Porque cuando uno baila, en realidad baila como vive. Entonces yo si soy una persona, pues a lo mejor, imagínate una persona pues, que tiene cierta inseguridad, pues mi forma de bailar va a hablar de esa inseguridad, ¿no? Y a lo mejor cuando bailo precisamente es una oportunidad para salir de esa inseguridad. Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar esa ocasión para que tú también veas que este también eres tú y dar una serie de patrones que te ayuden a sostener esa capacidad de expresiva, esta seguridad, este dominio que tú puedes tener sobre ti mismo cuando bailas con seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Antonio, cuando empezamos a vivir desde el cuerpo? ¿Qué ocurre en nuestra vida, desde tu experiencia? Pues las sensaciones que empiezan a cambiar pequeñas y grandes cosas. O sea, yo creo que volver al cuerpo tiene algo que ver con volver a lo esencial. Es como que nuestra vida en general la ocupan las grandes cosas, los grandes temas, ¿no? Nuestra economía personal, nuestra vida afectiva, y desde luego son cosas fundamentales, ¿no? Cuando empezamos a vivir en el cuerpo es una vuelta a lo pequeño en nosotros. Por ejemplo, volver a sentir cómo es tomar el aire cuando inhalas, ¿no? Cuando tomas aire, ¿no? O volver a sentir cómo es apoyar la sensación de apoyar los pies en el suelo. El trabajo corporal al principio se compone de pequeñas y maravillosas cosas que se nos han olvidado por el camino. Entonces, en ese sentido, es como un volver atrás a las pequeñas cosas y a darle valor a estas cosas y ver que cuando yo le doy valor, tengo el tiempo y le doy atención a estas pequeñas cosas, mi forma de relacionarme conmigo empieza a cambiar inmediatamente, la forma de relacionarme con los demás también empieza a cambiar inmediatamente y también con el entorno. Es como si al modificar nuestra percepción sobre nosotros, percibimos la vida de otra manera. Es así de simple en el fondo. Es decir, como si dijéramos, al tú percibirte más a ti mismo, al tú estar más en contacto con la sensación de, por ejemplo, respirar, o la sensación de tus tensiones, o la sensación de apoyar tus pies en el suelo, o de moverte y dejarte llevar, ese mismo fenómeno modifica en gran parte algunos de nuestros hábitos mentales, emocionales, y esto hace que yo me sienta distinto de una forma sostenible en el tiempo. Además, no es una cosa que se acabe cuando acaba la música, sino que además cuando uno termina una sesión, un trabajo, esto va haciendo, digamos, tiene efectos colaterales, solo que en este caso son bastante positivos normalmente, ¿no? Se va desorganizando el patrón, yo diría, el patrón antiguo, podríamos decir, el patrón sobre el que he construido, y empiezo a transitar hacia un patrón más real, más conectado, más creativo, bueno, en general más cerca de tu realidad interna, ¿no? De tu ser esencial, ¿no? Es como ir observando cómo sos capaz de moverte, empoderándote de tu movimiento y eso te va dando el recurso para poder dar pasos de alguna forma diferentes. ¿Entendí bien? Efectivamente, efectivamente, eso es, tal cual lo has dicho. Es Que tomar conciencia de ti, ¿no? Es un poco, el cuerpo normalmente no lo utilizamos, a no ser que nos dedicáramos o usáramos alguna disciplina contemplativa como el yoga, como el tai chi, como el qigong, etc. Y además estuviéramos muy comprometidos, cosa que en Occidente, en nuestra cultura, es realmente difícil, ¿no? Si viviéramos a lo mejor en la India, pues podría ser más probable, ¿no? Pero para nosotros en general la conciencia corporal es un recurso excepcional. Normalmente solamente recurrimos al cuerpo cuando nos duele, cuando nos falla o cuando hacemos alguna práctica, que normalmente es una práctica contemplativa, una práctica oriental. Y entonces
Las dos cosas nos modifican. Cuando me duele el cuerpo y lo atiendo, hay algo que aprendo, hay algo que empieza a cambiar en mí, me hago preguntas distintas, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué expresé? ¿Qué no expresé? ¿Qué consecuencias tuvo? Esto me lo pregunto cuando aparece el cuerpo y también cuando empiezo a hacer una práctica contemplativa, cuando empiezo a meditar, cuando empiezo a hacer yoga, aparecen actitudes distintas, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Incorpore es justamente aprovechar este grandísimo potencial para nuestra transformación y para también marcar, como inspirar también a otras personas, ¿no? Que se puedan sentir igualmente bien y marcar una diferencia con cómo uno vivía antes, ¿no? Antes vivía más en automático, vivía más en la cabeza, vivía más... Y ahora empiezo a notar que hago otras cosas, las hago de otra manera, me siento de otra manera, me relaciono de otra manera, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho por ahí hay muchas corrientes, ¿no? De hablar de desconectar la mente. Claro, pero ¿no? ¿Cómo lo ves eso de desconectar la mente o integrar la mente? ¿Cómo lo manejas tú esto? Pues mira, para mí es un tema muy interesante, muy apasionante. La mente también es el cuerpo y el cuerpo es la mente, ¿no? O sea, para mí es fundamental que trabajemos con la mente, desde la mente y para la mente. De alguna forma se trataría como de poner orden en casa, ¿no? Es como que venimos más bien con un planteamiento de que vivimos en la mente desconectados del cuerpo y en gran parte es así. Pero el marco que proponemos nosotros es que la cabeza es parte fundamental del cuerpo, ¿no? No se puede vivir sin cabeza y no se puede vivir sin mente, ¿no? Lo que probablemente nos pueda ayudar es trabajar en equipo, es decir, aprender un poquito a poner las cosas, diferenciar cuándo estoy pensando, cuándo estoy sintiendo, cuándo estoy percibiendo. Todo esto es un poquito como si dijéramos como el abecedario, ¿no? Como hay algo en nuestra forma de educarnos que podríamos decir que somos un poco, entre comillas, analfabetos emocionalmente. Y como somos analfabetos emocionalmente, también lo somos corporalmente, Mm. porque no podemos separar. La relación que tenemos con nuestras emociones es inseparable del cuerpo. De alguna forma, las propias emociones son emociones porque las vivimos desde el cuerpo, ¿no? Si no, no serían emociones, serían un pensamiento, serían otra cosa, ¿no? Pero la palabra propia emoción es ir hacia afuera y ese hacia afuera lo hacemos bien a través de la voz, bien sea a través de un movimiento, bien sea a través del arte, de una creación, pero es algo que pasa en nosotros y lo tenemos que poner para afuera, ¿no? Entonces es inevitable hacerlo desde la corporalidad, de alguna manera, aunque eso sea una creación mental finalmente, ¿no? Claro. O sea que es fundamental esa relación. Yo soy un poco apasionado a través de la música que hago, de estimulación bilateral el equilibrio de los dos hemisferios, Uh -huh. como fuente de calma. Sí. ¿Cómo lo trabajas el equilibrio hemisférico desde el cuerpo? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, yo trabajo mucho con lo que es la regulación del sistema nervioso simpático y parasimpático, Ujú. que de alguna forma tiene mucho que ver con esto, Sí. que tiene que ver en toda sesión de trabajo que hacemos en PCI, en las clases que hacemos en general en Incorpore. Ujú. Esta es una de las partes, digamos, de la anatomía pedagógica que utilizamos, ¿no? Por utilizar una expresión que nunca se me había ocurrido decir, anatomía pedagógica. Está Sí, bien. es un poquito lo que hay debajo, ¿no? Y lo que hay debajo siempre va a ser ver cómo hay una parte de la dinámica que aprovechamos para que la persona se encuentre consigo misma en un estado más bien de relajación. Mm. Eh, y luego buscamos otra manera de llevar a la persona a un estado de estimulación, de activación, ¿no? Y luego finalmente llevamos a la persona a un estado de equilibrio. Pero primero pasamos por un estado de relajación, Ajá. luego pasamos por un estado de activación y finalmente propiciamos un estado, un espacio de trabajo donde generalmente se genera un espacio de equilibrio personal. Esto para nosotros tiene muchísima importancia, ¿no? Porque creo que la vida que llevamos en general, tú te dedicas también a esto, Jorge, Mm. en general vivimos muy en la activación, muy en el sistema simpático, ¿no? Estamos todo el día con exceso de actividad, exceso de cosas, de efecto, vivimos, digamos, con mucha carencia de descanso, Mm. de pararnos, de hacer silencio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hacemos actividades de ese tipo, la experiencia es que muchas personas se encuentran con grandes descubrimientos cuando vamos haciendo este ciclo de trabajo, ¿no? Primero parasimpático, luego simpático y luego buscamos ese lugar más central, ¿no? Y funciona muy bien, la verdad. ¿Sientes que estás en tu misión de vida? Sí,
Sí, lo sé. ¿Cuándo sentiste la llamada a trabajar al cuerpo? Sé que escuché por ahí que muy chico empezaste de forma fortuita con el yoga, pero ¿cuándo Sí. sentiste la fuerza de la misión de decir, aquí y para aquí voy? Pues mira, esta pregunta es difícil, ¿eh? Yo creo que no fue un momento así como si fuera un fogonazo, ¿no? Yo creo que sí que recuerdo hace ya mucho tiempo que un día, después de una clase, me cayó la ficha y algo dije como decir, anda, esto es a lo que me dedico yo, ¿no? Como si hasta ese momento yo estaba haciendo algo que necesitaba hacer, pero como sin una conciencia de que eso fuera una misión en mi vida o un proyecto a largo plazo, para nada, ¿no? Como si respondiera más a una cosa inmediata, ¿no? De qué bien me sienta esto, qué ganas tengo de compartirlo, qué de cosas me pasan cuando me pongo en esta situación, etcétera, ¿no? Y claro, hubo un día, hubo un momento donde sí que me vino un pensamiento, de decir, esta es, yo me dedico a esto, ¿no? Como si fuera un poco, que la actividad me lo decía a mí, yo no lo decía yo, ¿no? Y fue un poquito más por ahí, fue también a base de hacerme muchas preguntas, es que es una cosa que he mantenido abierto, a día de hoy las sigo teniendo abiertas, ¿no? Cuando yo de chico, de joven, hacía, pues bailaba o hacía yoga o hacía trabajos de crecimiento personal, en mí siempre había como una pregunta por debajo, que era, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué estoy haciendo para que me sienta de esta manera, ¿no? Y esto siempre me ha arrastrado, o sea, me ha abierto mucha curiosidad. Yo quería entender por qué, no solamente por qué me hacía las preguntas que me hacías a nivel mental o emocional, sino, pero ¿qué ha pasado en esta sesión para que yo hoy me sienta de esta manera, ¿no? Y esto ha sido un motor para mí que me ha acompañado hasta el día de hoy y me sigue acompañando. Como decir, ¿qué estamos haciendo ahora para que yo me sienta mejor, ¿no? Hablando, ¿no? Vale, pero dentro de hablando, ¿qué más cosas puedo responderme en este sentido, ¿no? ¿Qué se siente vivir en la misión? Pues vaya. De todo, de todo. Se siente de todo. Pues por un lado, mucho agradecimiento a la vida y a las personas que se ponen a confiar en esta propuesta, ¿no? Porque una cosa no tiene sentido sin la otra. Es como si fuera una forma de compartir lo que tú tienes para ofrecer y cobra sentido también a medida en que eso que compartes sientes que tiene sentido para los demás. Entonces, eso ya de por sí eso es una sensación maravillosa. Luego es un gran desafío también, porque siempre está la duda, ¿no? Y el miedo y cualquier cosa que todos vivimos, pues también se aplica a la misión propia de cada uno, ¿no? Es el gran desafío, ¿no? De decir, bueno, estaré grillado o estaré más grillado que los demás o no. O estaré grillado y haré lo que tengo que hacer, ¿no? Quiero decir, en realidad es como, probablemente sea como cualquier otra situación, solo que creo que en este caso hay una sensación de compromiso profundo con que lo que puedes ofrecer tiene un beneficio en los demás a nivel profundo, ¿no? Eso tal vez sea lo que cambia en este sentido, ¿no? Y luego la creatividad, también es una sensación de que es muy inspirador, ¿no? Inspira muchas cosas de la vida de uno, ¿no? No tengo claro si nace primero PCI y luego Incorpore o primero Incorpore y luego PCI. ¿Dónde sientes, tanto sea en PCI o en Incorpore o en ambas, dónde sientes que están impresos tus valores en ese proyecto? Bueno, nació primero el PCI, porque de alguna forma fue un proceso natural de empezar a compartir con grupos también muy prontito, con 24 años, estaba ya dando clases con grupos Okay. y entonces ahí se fue dando todo ese proceso de decir, bueno, esto pues parece que funciona, parece que sirve para algo, parece que es útil a las personas y de alguna forma cuando yo hago PCI es como el músico o el artista que ha encontrado un canal simbólico, un canal multidisciplinar para hablar de valores profundos, ¿no? Que van desde las cosas más instintivas, más físicas, a las cosas más sutiles o más elevadas, ¿no? En este caso en el PCI hacemos este tipo de recorrido, ¿no? Yo siento que donde están más mis valores, claramente, donde yo me siento más implicado, donde yo me siento más expuesto,
y donde yo aprendo más es compartiendo el PCI, ¿no? Creo que Oh. es algo que es muy de ahí. Y luego vino Incorpore como un proceso natural, donde había que darle un contexto, había gente que se empezó a acercar, había gente que quería aprender, y entonces ya desde ahí como que surgió, ¿no?, la posibilidad de hacer Incorpore como un contexto, como una escuela, como un espacio de compartir, de agrupar este tipo de filosofía también y de trabajo, ¿no? Estuve investigando un poco sobre tu trabajo y me gustó un concepto, me pareció muy interesante, de los patrones tensionales. Es muy, muy interesante esto. Además tiene que ver con los puntos energéticos o chakras, como queramos llamarlo. Y me gustó mucho el abordaje que hiciste. ¿Cómo llegas hasta ese conocimiento? Cuando dices los patrones tensionales, ¿me puedes dar más pistas un poco de Sí, a qué te es que referías? te escuché hablar de ellos como unos cinturones que van asociados Ah, a nuestros puntos sí. energéticos o chakras. Sí, bueno, de alguna forma es una síntesis de parte de mi recorrido por diferentes disciplinas, como son Ujú. el yoga, que como tú ya sabes, pues empecé muy jovencito. Sí. Luego también me formé hace muchos años en bioenergética. Y luego, pues la propia experiencia de trabajo también, o sea, el trabajar durante casi 30 años ya con grupos, pues con cientos y miles de personas probablemente, pues también me da como una visión, ¿no? También viene mucho para mí de comparar los marcos de aprendizaje que tenemos más en nuestra cultura occidental y los marcos de aprendizaje que hay más en la cultura oriental o las disciplinas contemplativas. Para mí ha sido, de alguna forma, ese choque de enfoques a mí ha sido siempre muy inspirador, como decía, siempre me ha generado muchas preguntas. Ujú. ¿Por qué en Occidente trabajamos más desde la sombra, desde la dificultad, desde el dolor, desde la carencia? ¿Y por qué en Occidente se trabaja desde la potencialidad, eh, desde la visibilidad, desde la parte sana, digo, qué cosa más curiosa, ¿no? Y entonces, bueno, ese conflicto me ha parecido siempre un conflicto muy creativo, ¿no? Y de alguna forma yo no tengo resuelto, pero sí que lo abordo con esta misma pregunta. Es decir, creo que hay preguntas que todavía no tenemos resueltas, tanto en un lado como en el otro, y desde mi punto de vista nos toca probablemente transitar a tomar lo mejor de los dos modelos, ¿no? Ver que necesitamos, por un lado, trabajar con nuestra parte sombría, con nuestra parte oculta, con nuestra parte dolorosa, nuestra carencia, pero no descuidar para nada nuestra parte luminosa, nuestra parte sana, nuestro potencial, que igualmente lo tenemos, ¿no? Y me parece que mantener ese marco equitativo, ¿no? Como es todo un ejercicio, es todo un reto también educativo, ¿no? Y social incluso, ¿no? Desde el movimiento corporal, ¿cómo trabaja PCI las creencias? Aquellas que nos limitan, o inclusive las extrapotenciadoras que también nos limitan de alguna manera, ¿no? Pues mira, toda creencia tratamos de ver cómo la asumimos corporalmente. ¿Ah? Claro, porque al final la creencia supuestamente nos debería llevar a la acción, ¿no? A una forma de estar en la vida, a una forma de relacionarnos con la vida, a una forma de tomar decisiones en la vida. Entonces, nuestra manera de trabajar es buscar maneras creativas normalmente de esto que tú piensas, esto que tú crees, ver cuál es tu actitud corporal, qué actitud corporal es la que sostiene y defiende esta creencia y ver en qué medida hay coherencia o falta de coherencia entre esta creencia y tu capacidad de sostenerla corporalmente. Es muy interesante porque suele ser muy desafiante para la mayoría de la gente que no suele trabajar corporalmente, ¿no? Como que yo tengo las ideas muy claras y mucha fortaleza en estas ideas, pero cuando las vas a poner en el cuerpo, primero por una cuestión de falta de costumbre natural, es como, esto como si uno se sintiera un poco cuestionado, ¿no? Pero una vez que la persona realmente tiene la creencia integrada, el que encuentre la corporalidad que sostiene esta creencia, que encuentre la forma de apoyarse físicamente, afectivamente, energéticamente, hace que esa creencia gane una dimensión y gane una fortaleza que normalmente antes no tenía. Se hace más sostenible en el tiempo. Desde mi punto de vista es una creencia que se hace más sostenible porque de alguna forma está a favor de tu propia biología, no solamente la parte mental, sino que tu biología y la parte mental trabajan en equipo. Y esto permite que trabajes más en el tiempo, que sea más real. Desde nuestra mente consciente, ¿cómo le da permiso al cuerpo para un cambio generativo? Porque entiendo que el cuerpo se empieza a mover, pero hay una parte de la mente que está funcionando, como hablamos.
¿cómo en un momento empieza a darle permiso a la mente a decir, bueno, ahora vas a moverte así y no así? ¿Cómo va ocurriendo eso? Me gusta mucho esta pregunta, muy buena. Pues mira, normalmente lo hacemos despistando a la mente. ¿Y sabes cómo despistamos a la mente? Poniéndonos presentes. Mm. En la medida en que la persona se puede poner presente, la mente se acalla. Por lo menos en un 80%, la mente pierde muchísima fuerza. Y lo bonito, lo divertido, lo interesante y lo apasionante es que todos necesitamos, o sea, que a todos nos viene muy bien apagar la mente, ¿no? Como si hubiera una gran oportunidad en ese despistarnos de nosotros mismos, como si fuera una manera también de descansar de nosotros mismos, ¿no? Como que ya nos tenemos tan elaborados, tan estudiados, tan verificados, ¿no? Que pues la cantidad de ocasiones que nos ofrece el cuerpo para ponernos presentes, ¿no? Pues por ejemplo, lo que te decía, lo que comentábamos al principio, ¿no? Pues siente tus pies, ¿no? Y tú dices, bueno, pero ¿para qué siento mis pies? Si yo lo que quiero es resolver este problema. No te preocupes, tú, el problema déjalo un momentito estar, pero ahora siente tus pies. Ese despiste genera un espacio interno que antes no teníamos y permite que tú, ese cambio, genera un observador distinto, una forma distinta de relacionarte con esa situación y desde ahí tomar otro tipo de movimientos, otro tipo de decisiones, otro tipo de visión contigo mismo. Eso es maravilloso, ¿eh? O sea, es como que a través del cuerpo vas empezando a despertar al observador, al que observa lo que haces, ¿no? Claro, porque estar en las sensaciones, estar en contacto con las sensaciones, es casi incompatible con estar en la neurosis, estar en Claro. el hábito mental. O sea, si yo me paro un momentito a escuchar eso, mi respiración, pierde mucha fuerza mi hábito neurótico. Es como que no puedo estar totalmente neurótico y conectando con mi respiración, si no, las técnicas de relajación no funcionarían. Está claro. Entonces, esta es un poco la oportunidad que tenemos, ¿no? Como darle fuerza, darle valor y darle valor además en nuestra terminología, de alguna forma, de cómo vivimos en nuestra sociedad, que creo que es una cosa que tratamos de hacer mucho en Corpore, ¿no? Como que no es solo que tengamos que hacer yoga o que tengamos que hacer técnicas, que por supuesto les damos muchísimo valor, pero ver que en la vida cotidiana, tenemos todos los recursos que necesitamos, que por supuesto nos vienen muy bien, ¿no? Pero empezar a normalizar nuestra relación con las sensaciones corporales, normalizar eso, ya es un indicador grandísimo de salud y de cambio en las personas. Estar un poquito más acompañándote en el día a día, en lo que haces, al hablar, pues estar más interesado en escuchar, ¿no? Al, al bailar, pues estar interesado en sentir el movimiento, ¿no? Como, todo esto es muy sanador para nosotros que normalmente estamos con muchas cosas, con poco tiempo, con bastante estrés, etcétera, etcétera. Bueno, PSI dura 2 años, son dos bloques, si estoy bien informado. Em, Terminas PSI, terminas tus 2 años, puedes hacer uno o puedes hacer los dos. ¿Qué se lleva la gente? Uh-huh. Mira, ahora con todo el tema del COVID y todo esto, hemos reformulado un poquito más el programa, que lo venimos trabajando hace ya, pues creo que son 15 años que llevamos haciendo PCI, y hemos hecho un programa más sintético. No es la primera vez que lo hacemos sintético, ya hemos hecho otros formatos sintéticos, y entonces lo hemos hecho, el primer ciclo son 6 meses Ajá. y el segundo ciclo son otros 6 meses. Es decir, que ahora mismo se podría hacer la formación ahora mismo en un año. Ah, Esto es ok. una novedad de alguna forma, ¿no? Y también eso, en formato online, formato presencial, e incluso queremos ahora sacar un formato online exclusivamente porque nos lo está pidiendo mucha gente, ¿no? Okay. Entonces, cuando una persona termina, pues mira, por un lado se lleva todo un viaje personal, toda esta manera de reaprender a relacionarse consigo mismo, como desde el lugar que tiene que ver más con esa parte de empezar por tus sensaciones, ver cómo tus emociones se relacionan con tus sensaciones y ponerle nombre. Es como si de alguna forma el aprendizaje de la escuela lo hiciéramos de la cabeza hacia abajo, Mm. pues la matemática, y esto fuera como algo que complementa, porque es como de abajo hacia arriba. Bueno, pues ahora vamos a aprender todo esto, lo vamos a reaprender de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces te llevas una experiencia, un reaprendizaje, te llevas un repaso a ti mismo importante a nivel de creencias, a nivel de inteligencia emocional y a nivel de descubrir un poquito cómo eres y cómo estás, ¿no? Y luego te llevas un montón de recursos y herramientas específicas para que la puedas aplicar en entornos como pueden ser la educación,
el crecimiento personal, el coaching, la empresa, el arte. A Bien. todas las personas que hacen la formación les invitamos el último año a que hagan un proyecto de cómo aplicarían de una Ah, forma real o ficticia, porque hay mucha gente que a lo mejor ya tiene su vida profesional clarísima, pero quiere ofrecerse este espacio o por gusto o porque quiere seguir trabajándose, pero no se quiere dedicar a esto, ¿no? Pero de alguna manera lo que le ofrecemos es una oportunidad de cómo pensarías que se podría aplicar tu aprendizaje a algún proyecto que tenga que ver con el cambio en la sociedad, ¿no? Porque realmente estamos en un momento donde eso, solamente pensarlo ya es valioso, solamente pensarlo. tal cual. ¿Cómo podríamos crear un entorno social donde estuviéramos más en contacto, más conectados con nosotros, con los demás, aunque no lo hagas nunca, que tú te lo puedas contar a ti, que lo puedas imaginar, porque en general por la forma de vivir que tenemos nos es fácil imaginar a todos un final trágico, ¿no? En todas las películas, pues es fácil que todo acabe en tragedia, en el fin del mundo, todo lleno de zombies, tal, pero nos cuesta más imaginar cómo se podría crear un espacio distinto que no fuera esto. Entonces, esa forma de imaginarte desde la conexión es un trabajo importante para nosotros. Antonio, se va la media hora, tenés una agenda infinita. Gracias por abrir este espacio. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Espero verte pronto y cara a cara en algún lugar, en algún momento de este universo. Y muchas gracias por estar, de verdad. Muchas, muchas gracias. A ti también, Jorge, de verdad. Te agradezco mucho esta invitación, este espacio, estas preguntas. Me ha parecido un gusto compartir contigo y deseo que sigas adelante con este proyecto de entrevistas y un Mm, gustazo conocerte y ojalá nos podamos encontrar. claro que sí. Adiós, Antonio. Que vaya bien. Chao, muchas gracias. Adiós.